El libro que vamos a estudiar hoy y es el libro de Filipenses. Le voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la lectura del libro de Filipenses, capítulo 3, desde el 1 hasta el 14 del libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, desde el 1 hasta el 14. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias que llegamos a este momento, que podemos leer tu palabra, que podemos pedirte, Padre mío, que en tu gracia nos dirijas para explicar el mensaje divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre mío, que nos guíes en el mensaje de esta noche, que prepare nuestros corazones, Padre Santo, que quite cualquier distracción y que podamos concentrarnos en ti, que nuestros ojos estén fijos en el Supremo Rey. Oh Padre, háblanos y que podamos poner en práctica lo que tú quieres decirnos en esta noche. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues en esta noche yo quiero hablarles del tema alcanzando el gozo verdadero en Cristo Jesús. Alcanzando el gozo verdadero en Cristo Jesús. Ayer aquí en Canadá se celebró el día en el cual se formó este país como nación, un día muy muy especial, porque mucha gente pudo sentir el gozo de tener una nación libre y se formaron como este pueblo. Mucha gente también celebra la libertad que encontraron
a través de este proceso. Y mucha gente, no sé cuántos de ustedes fueron a la colina parlamentaria, pero había mucha gente celebró, había fuegos artificiales y todos celebraban con gozo. Pero una cosa que uno se pregunta es que si ese gozo que tenían esa gente o que tienen todas esas personas, este gozo humano es verdadero. Y uno concluye que no, que realmente no es un gozo que dura por toda la vida. No es un gozo que nos da esa seguridad. Y yo quiero hablar de ese gozo en esta noche, mis hermanos. Yo quiero hablar de este gozo. Lo interesante del Día de Canadá, el 1 de julio, para mí es algo que es como que usted comienza la mitad de un nuevo, del año, ¿verdad? Ya desde enero hasta junio usted tiene 182 días, y ahora llega usted tiene ahora 183 días más para mejorar lo que ha pasado en los últimos meses pasados. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Porque estos meses han sido difíciles, no ha habido gozo en mi vida. Yo quiero sentir el gozo verdadero. Yo quiero estar en una situación diferente en mi vida. Pues aquí Pablo nos habla de ese gozo verdadero que cada cristiano, que cada persona puede tener cuando está en Cristo. Y yo siempre veo esta segunda mitad del año como una oportunidad para mejorar. Han pasado 182 días, ahora usted tiene otros 183 días para acercarse más al Señor, para mejorar su condición delante del Señor. La iglesia también tiene la oportunidad de mejorar en estos próximos días y tener un mayor acercamiento al Señor. Por eso que este 1 de julio para mí siempre es interesante, porque es un tiempo que usted se pone detener y mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué ha pasado y qué va a pasar? Y yo quiero que usted comencemos nosotros con lo que Pablo dice. Él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La primera cosa que Pablo le menciona en este capítulo 3 es el gozo que tiene que tener el cristiano en el Señor. Gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Y él repite una vez más, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está hablando que el cristiano tiene que tener ese gozo, que es el gozo verdadero. Y lo que él hace es que él explica en su propia vida cómo es que él llega a tener ese gozo en medio de cualquier circunstancia en la vida. Yo quiero que preste atención, mis hermanos, porque vamos a hablar de ciertas cosas sobre ese gozo que Pablo está hablando. Él comienza con el gozo y ahora está hablando de las circunstancias, lo que ha pasado en su vida. Él dice que los hermanos tienen que cuidarse, en el versículo 2, de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. En otras palabras, él está diciendo que hay muchas personas que van a tratar de quitarte el gozo que tú tienes en el Señor, así que te tienes que guardar de esas personas para que no te quiten el gozo. Esas personas pueden hacer lo que quiera, pero si tú no le das el gozo que hay en ti, que te da el Señor, no podrán. Y mire como Pablo les dice, ellos son mutiladores del cuerpo, son malos obreros, son hasta perros, en otras palabras, tienen una reputación mala. Pero esas personas
no te pueden quitar el gozo que tú recibes en el Señor. Por eso Pablo dice, guarden de ese tipo de personas, porque van a tratar con enseñanzas e ideas de desanimarte. ¿Cuántas personas usted no ha visto en la vida que ha tratado de desanimarle para que usted no alcance ese gozo que Dios quiere darle? Y a menudo, mis hermanos, en el mundo, en la iglesia, hay personas que son, como le decimos, son tóxicas, son negativas, que en cierta forma no le dan no le inspiran a ustedes el gozo del Señor. Y aquí nos está diciendo Pablo, guárdense de esas personas. Usted se junta con una persona que es siempre positiva y que está cerca del Señor, usted se va a dar cuenta que usted va a tener mucho más gozo. Y cuando usted encuentra un hermano o una hermana que todo lo que habla es de la grandeza de Dios y de lo que Dios ha hecho en su vida, y mire, usted también crece con ese mismo gozo, ¿verdad? Pero si usted se junta con un compañero de trabajo o un compañero inclusive de iglesia que todo lo que le dice, mira, va a salir mal, todo esto va a ser malo, esto no va a servir, la vida está tan oscura, entonces usted también comienza a perder el gozo. Esa es la idea que Pablo está expresando aquí. Y él le dice que esas personas tratan de quitar ese gozo. Y fíjese cómo él habla, porque en los filipenses la cuestión era de la circuncisión, que tenían que circuncidarse y toda esa cuestión. Y había muchas leyes y muchas reglas. Entonces Pablo lo que hace es, fíjese en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en otras palabras, está hablando aquí Pablo contra aquellos que estaban diciendo que lo más importante era llevar ciertas leyes y ciertas reglas, y les dice, nosotros somos la circuncisión. Y él explica su propia vida, él hace un recuento de su propia vida, todo lo que él era antes. Fíjense, todas las cosas que Pablo era antes. Pablo nos dice aquí que fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, era fariseo, era perseguidor de la iglesia, tenía un montón de pedigrí, como decimos. Era una persona bien importante, una persona bien capacitada. Sin embargo, todas esas cosas que él tenía y lo que él era, no le daban el gozo necesario, el gozo verdadero. Pero él dice que encontró el gozo cuando él dijo, todas estas cosas son pérdidas para mí. Fíjense en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso es maravilloso. Todo eso, lo que él era, lo considera él como pérdida por el amor de Cristo. Y es allí donde comienza el verdadero gozo de Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me encanta este pasaje bíblico, mis hermanos, porque uno piensa que las cosas de este mundo pueden darle el gozo a uno. Ayer yo hablaba con mi hermano y nosotros comentábamos y uno decía, bueno, cuando uno es joven, uno sueña, uno quiere, por ejemplo, tener un carro, uno quiere, por ejemplo, salir del país, uno quiere tener un montón de cosas, y después uno consigue todas esas cosas y uno se da cuenta, pero que todas estas cosas no me dan el gozo realmente. Usted se compra un carro, por ejemplo,
carro nuevo y se pasa todo, a veces ni lo pueden ni tan siquiera usar. Compra una casa nueva y después se da cuenta, pero ya esto es todo. O sea que en la vida, todas las cosas materiales que uno piensa que pueden darle el gozo, uno se da cuenta que es un gozo momentario, es un gozo que no dura, es un gozo por un momento. Pero aquí Pablo está explicando, y le está diciendo, pero todo esto, todo lo que yo pensaba que era importante, todo lo que yo pensaba que yo necesitaba, lo tengo por pérdida, por amor de Cristo. O sea que ahí está la base del gozo verdadero. Hermanos, es increíble. Yo veo a los niños corretear aquí y después uno dice, bueno, qué tan rápido crecen y después se convierten en hombres y mujeres, y lo que antes eran niños, el tiempo pasa tan rápido y uno se da cuenta que la vida sin Cristo, la vida en el cual usted pone su esperanza en las cosas de este mundo, pasa y se da cuenta que no tiene ese gozo verdadero. A veces me pongo yo a pensar, mis hermanos, también en la iglesia. Uno tiene tanto afán por tantas cosas. Bueno, uno es joven, trabajo, todo lo que uno tiene que hacer, y uno le pide, Señor, dame tal y cual cosa. El Señor en su gracia te da lo que tú le pides, y sin embargo te lo da, lo tienes, y te olvidas de lo más importante, del gozo verdadero. Muchos hermanos, después que Dios le da las bendiciones, se apartan del Señor. Se apartan totalmente del Señor. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios no le dio las bendiciones desde el principio? Porque ya el Señor sabía que iban a depender de un gozo irreal. Y aquí Pablo nos está hablando de ese gozo. Él está diciendo que es el amor de Cristo. Y nos dice algo más. Y ser hallado, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. He ahí donde se alcanza el gozo verdadero. Ahora, Él nos dice todo esto, el Señor nos ofrece todo este gozo cuando nosotros dejamos las cosas del mundo y nos entregamos a Él. Entonces entramos en la plenitud de su gozo. Hermanos, cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted le está buscando de cerca, cuando usted está así como Pablo dice, usted se va a dar cuenta que el gozo que da el Señor sobrepasa grandemente todas las cosas de este mundo. El gozo que da el Señor, mis hermanos, es eterno. Y Él nos ofrece ese gozo cada día. Pero somos nosotros los que no queremos tomar esa oferta del gozo verdadero. Cada vez que le desobedecemos, cada vez que estamos en pecado, rechazamos el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna. Y aquí Pablo nos dice, bueno, yo quiero llegar a ser como Cristo, yo quiero llegar a esa condición de ser como Cristo. Pero él termina los dos versículos que es lo que yo llamo los medios para llegar a ese gozo. El versículo 13 y versículo
14, Pablo dice que él está en esta constante búsqueda de ese gozo. Cada día él lo anda buscando. Pero los versículos 13 y 14 nos dicen los medios para llegar a ese gozo. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero eso es una cosa misma que cada día tenemos que buscar esa comunión con el Señor para alcanzar ese gozo. Pero él dice, una cosa hago. Y aquí están los medios para llegar a ese gozo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, lo que está haciendo Pablo para llegar a ese alcance. Él no tan solo lo tiene en la mente, pero está haciendo una acción. Muchas veces uno dice, bueno, yo quiero estar más en comunión con Dios, yo quiero tener más fe. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para tener más comunión con Dios? ¿Qué tú estás haciendo para que tu fe crezca? Y aquí Pablo nos está dando algunas cosas que él mismo estaba haciendo para tener esa comunión más plena con Dios, para tener ese gozo más con Dios. Él dice, bueno, lo que yo estoy haciendo, yo estoy olvidando todo lo pasado, pero en el presente lo que yo estoy haciendo, y fíjese el verbo en el versículo 13 y 14, me encanta esa cosa, esta combinación, porque si yo me olvido ciertamente de lo que queda atrás, pero yo me extiendo a lo que está por delante. Hermanos, yo me pongo a pensar, cada decisión que nosotros hacemos en el presente afecta nuestro futuro. ¿Qué yo estoy haciendo ahora, en estos momentos, para alcanzar lo que me dice aquí Pablo, lo que está por delante? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada, yo espero que desde los cielos Dios me envíe lo que yo le estoy pidiendo, o quizás un día Dios va a actuar. Pero Pablo no tiene esta actitud. Lo que Pablo dice es, yo me extiendo a lo que está por delante. ¿Y cómo nosotros los cristianos nos extendemos? Bueno, es viviendo en santidad, es orando, es buscando de su gracia, estando en comunión con el Señor, extendiéndome, trabajando para estar en esa comunión con el Señor. Y mis hermanos, cuando uno se extiende, uno está mirando a lo que Dios va a hacer en el futuro con seguridad. Recuerdan el versículo 1 que le dice, de este gozo hay seguridad. Pero ¿cómo lo alcanzo? Cuando yo olvido todas las cosas del pasado y yo me extiendo, o sea, en el presente, a lo que Dios tiene para mí en el futuro. Porque es un divino llamamiento, es un supremo llamamiento. Entonces usted mira hacia adelante, usted mira a ese supremo llamamiento, usted mira esa meta, usted trabaja ahora, todas las decisiones que hago ahora es para esa meta que va a ser el gozo verdadero, el gozo supremo, que es de estar con Jesucristo. Y hermano, en cada aspecto de nuestras vidas, esa es la idea de poder extendernos, de poder trabajar ahora en el presente para ver las grandes cosas que tiene Dios para nosotros en el futuro y confiar en Él. De esa manera alcanzamos el gozo verdadero. Muchas veces uno se pregunta, pero no lo voy a alcanzar, y uno se desanima, y uno se desanima por varias razones. Y la razón que Pablo nos explica aquí es que comenzamos a vivir en el pasado. Cómo Satanás nos recuerda todas nuestras derrotas del pasado, y como hemos sido derrotados en el pasado, Él siempre nos recuerda, mira, tú no vas a vencer,
Dios no te va a dar esas cosas que tú estás pidiendo. Satanás cada día te recuerda el pasado, especialmente el pasado en derrota. Cómo tú le has fallado al Señor, cómo tú no has seguido al Señor. Y eso es una táctica del enemigo para que tú no trabajes en el presente y veas lo glorioso del futuro. Hermanos, eso es algo que ustedes ven muchos cristianos desanimados, decaídos, porque no han dejado de vivir en el pasado. Pablo dice, para obtener el gozo tienes que olvidar el pasado, pero mirar a lo que Dios está haciendo ahora. Trabajar en lo que Dios está haciendo ahora, eso es extenderse a lo que está por delante, a la meta, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Fíjense los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Siempre recuerdo la historia de Pedro, cuando estaba en el mar y Jesucristo caminando en las aguas. Él le dijo a Jesús, si tú eres Jesús, deja que yo vaya a donde tú estás. Y Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, estaba muy bien, caminando muy bien. Pero, lamentablemente, comenzó a mirar al pasado. En otras palabras, quitó los ojos, su mirada fija en Jesús y comenzó a enfocarse en el pasado. Inmediatamente eso pasó, mis hermanos, y eso es lo que Satanás quiere. Comenzó a hundirse porque dejó de mirar a Jesucristo, quitó su mirada de la meta. Y esa es la idea, mis hermanos. Cada vez que nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, inmediatamente nos hundimos, caemos en desánimo, se nos quita todo el gozo, porque estamos mirando otras cosas en vez de mirar a la meta que es Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos una gran oportunidad ahora, en esta segunda parte del año, de concentrarnos en las promesas de Jesucristo. No mire realmente a un lado, al otro, al hermano, a la hermana, a la persona. No, concéntrese en la meta, que es tener los ojos puestos en Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos los ojos en Jesucristo, entonces nosotros comenzamos también a caminar en las aguas, como Pedro lo hacía. Y esa es la idea de tener el gozo, de siempre tener los ojos puestos en Jesucristo. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para con nosotros. Mire a Jesucristo, extiéndase, trabaje para tener su mirada fija en Jesucristo. Y cuando usted así lo hace, mis hermanos, usted va a ver las promesas del Señor cumplirse, usted va a sentir el gozo verdadero. Hermanos, tenemos una oportunidad hoy de decir, Señor, yo voy a fijar mi mirada en ti, yo voy a extenderme. Todas las cosas del pasado yo lo voy a coger como pérdida por amor a ti. Y yo quiero que esto pase también con nosotros como iglesia. Nosotros vamos a enfocarnos, vamos a fijar nuestra mirada en el autor de nuestra fe. Y Él quiere hacer grandes cosas. Las grandes promesas que Él tiene para con nosotros son maravillosas cuando nosotros nos concentramos en Él. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a mirar ese blanco, Jesucristo. Porque es entonces cuando vamos a conseguir el gozo verdadero. Y ya estos 182 días que han pasado del año 2020 han pasado. No permita que Satanás les recuerde las derrotas, pero deje que Jesucristo le enseñe el camino cuando usted fija los ojos en Él. Así que tenemos la oportunidad de vencer como familia, como iglesia, como individuos, cuando nosotros
olvidamos lo que está detrás, nos extendemos a lo que está adelante, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que así nos ayude Dios, mis hermanos. Y por su gracia vamos a ver grandes cosas que Dios va a hacer. Tenemos esta gran oportunidad de ver a Dios trabajar y darnos ese gozo verdadero. Que Dios nos ayude. Vamos ahora a cantar este himno que siempre me ha gustado, porque la idea es, todas las promesas que Dios da son para nuestro gozo, para que podamos tener ese gozo verdadero. Así que vamos a ponerlo en pie, mis hermanos, y vamos a cantar este himno después del tiempo de oración. Padre, te damos gracias, porque en ti, oh Dios, hay un gozo verdadero. Señor, gracias por esta maravillosa lectura de la vida de Pablo y cómo él alcanzó ese gozo verdadero. Padre, queremos nosotros como individuos, como iglesia, alcanzar ese gozo que tan solo tú puedes dar. Todas tus promesas, Padre Santo, son fieles y verdaderas, y queremos, Padre mío, asirnos de esas promesas, poniendo nuestros ojos en ti, fijando nuestra mirada en ti, porque tú das gozo que este mundo no puede dar. En el dulce nombre de Jesús. Amén.